Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día mientras ven este video. Hoy quiero compartir con ustedes una situación extremadamente tensa de mi historia con Tuna. ¿Alguna vez se han imaginado estar en una situación como esta? Yo, Alex, estaba disfrutando de una noche tranquila con una chica desconocida y de repente, Tuna, la mujer que amo, lo descubre. ¿Será este el momento decisivo que hará que nuestro amor se rompa? ¿O todo tomará un giro inesperado? Sigan viendo para conocer los giros dramáticos y las decisiones cruciales en esta historia de amor. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un segundo de tensión entre yo y Tuna, una madre soltera increíblemente fuerte. La luz dorada del sol iluminaba suavemente todo mi amplio jardín de cultivos, creando una imagen tranquila y hermosa en medio de este vasto espacio. Mi secretaria y yo caminábamos por los jardines, revisando la calidad de los productos que pronto serían enviados a nuestros socios. Cada paso era como un pequeño viaje donde me concentraba en cada detalle. No podía esconder mi satisfacción al ver que los productos de esta vez cumplían con los estándares más altos, desde las semillas hasta la fruta, todo era perfecto. Sabía que nuestros clientes quedarían satisfechos con lo que les ofreceríamos. Continuamos hacia el siguiente jardín. Aunque el trabajo era algo agotador, el ambiente entre nosotros seguía siendo relajado. Conversábamos sobre estrategias, planes de desarrollo y los próximos pasos para hacer avanzar la empresa. Me sentía orgulloso de lo que había construido, pero también sabía que cada decisión en el trabajo debía tomarse con mucha precaución para mantener este éxito. En ese momento, el timbre de mi teléfono sonó de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Al mirar la pantalla, vi el nombre Mai aparecer. Una sensación de nostalgia invadió mi corazón. Mai, un nombre que no podía evitar asociar con sentimientos especiales. Respondí la llamada y coloqué el teléfono en mi oído. La voz de Mai sonó suave pero cautivadora. Hola Alex, ¿puedo invitarte a cenar? Quiero verte y hablar un rato. Las palabras de Mai fueron como una brisa fresca que despejaba todo el estrés de mi trabajo. Después de un breve silencio miré a mi secretaria y luego nuevamente el teléfono. Había una fuerte necesidad dentro de mí que no me permitió rechazarla. Tras un segundo de reflexión respondí con calma pero con algo de anticipación en mi voz. Está bien, me organizaré. Te espero. La llamada terminó rápidamente, pero la sensación de emoción y curiosidad sobre este encuentro no me dejaba en paz. Apagué el teléfono y sonreí suavemente como si algo nuevo estuviera apareciendo en el aire. Miré a mi secretaria y de manera natural le dije: seguiremos con el trabajo después de que me encuentre con una amiga. Gracias por tu ayuda esta mañana. Ella asintió, entendiendo que el trabajo es importante, pero que a veces los encuentros inesperados nos ayudan a renovarnos. Conduje hacia el lugar acordado, aún pensando en Mai. ¿Qué sorpresas traerá este encuentro? ¿Será este el comienzo de un nuevo capítulo en mi historia? En el tranquilo ambiente de la tarde no podía evitar sentir una ligera emoción y anticipación por lo que vendría. Cuando llegué al lugar de encuentro, las luces brillantes del elegante restaurante comenzaron a aparecer como un paisaje mágico en la oscuridad de la noche. El restaurante estaba tranquilo, escondido en un espacio sereno, destacando con su belleza refinada y sofisticada. Detuve el coche, apagué el motor y salí. La luz suave de las farolas me hizo sentir como si hubiera entrado en otro mundo, donde todo tenía un aire misterioso y desconocido. Al entrar el espacio del restaurante me hizo mirar hacia arriba. Las mesas cubiertas con manteles blancos, las velas titilando, todo creaba una atmósfera romántica y cautivadora. Pero en el momento en que crucé la puerta, lo que no pude dejar de mirar fue a Mai. Ella, con su vestido de novia blanco, estaba sentada en una mesa decorada con una gran cantidad de comida deliciosa. La imagen de Mai en su vestido blanco como un ángel en medio de este ambiente lujoso hizo que mi corazón latiera más rápido, con más fuerza. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse y solo quedaba ella resplandeciente bajo la luz de las velas, brillando de manera hipnotizante.
Cuando Mai me vio, sus ojos se iluminaron y una sonrisa brillante y radiante apareció de inmediato en su rostro. Se levantó y sus ojos estaban llenos de alegría y amabilidad. Mai caminó hacia mí, tomó mi mano y me guió a su lado. La calidez de sus manos hizo que toda la tensión dentro de mí se desvaneciera, dejando solo una paz extraña. Nos sentamos y Mai rápidamente abrió la botella de vino tinto sirviendo 2 copas transparentes. Levantó su copa mirándome con una expresión llena de expectativa y sus labios sonrieron ligeramente. «Brindemos, Alex», dijo Mi, su voz suave como una invitación en la noche. La luz de las velas reflejada en su rostro la hacía parecer una pintura perfecta en medio de este ambiente romántico. Levanté mi copa sintiendo la frescura del vino tinto que se mezclaba con el aire tranquilo, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. Todas mis preocupaciones y tensiones, tanto del trabajo como de la vida, parecían desaparecer, dejando solo a Mai, su vestido de novia blanco y una cena romántica bajo las luces de las velas. Disfrutamos de cada plato. Nuestra conversación fluía suavemente, llena de calidez y comodidad. En ese momento no podía dejar de sentir la magia de este encuentro. ¿Será este un nuevo comienzo prometedor o solo un hermoso momento en la vida? Sin importar que sabía que este instante quedaría grabado en mí como parte de una historia aún no contada. La conversación entre Mai y yo transcurría en un ambiente cálido y tranquilo, como un reencuentro fascinante después de tanto tiempo sin vernos. Ambos recordábamos viejos momentos, esos instantes dulces que compartimos en el pasado. Cada historia, cada recuerdo contado era como un río de emociones que fluía, haciendo que mi corazón se sintiera repentinamente cálido. Hablamos de viajes inesperados, de esos momentos graciosos que al recordarlos aún me hacen reír. Cada relato venía acompañado de una sonrisa brillante, llenando el espacio a nuestro alrededor de vida, volviendo todo más cercano que nunca. Nuestras risas resonaban suavemente en el aire, cálidas y ligeras, haciendo que todas las tensiones y preocupaciones se desvanecieran. No había trabajo, no había cargas de la vida, solo momentos relajados y felices juntos. Continuamos conversando sin poder parar, ya que cada historia nos acercaba más el uno al otro. La conversación pronto se trasladó a los planes y proyectos futuros. Tanto Mai como yo estábamos emocionados al pensar en el futuro, en las maravillosas cosas que podríamos construir juntos. Esos planes no solo eran palabras, sino una creencia, una esperanza que compartíamos. Cada plan era como un pequeño paso, pero cargado de grandes expectativas sobre un futuro brillante. El ambiente en ese momento estaba lleno de energía positiva, haciéndome sentir que todo lo que estábamos buscando tenía un propósito profundo. En ese instante el pasado y el futuro se fusionaban, creando un momento increíble donde vivimos plenamente en las risas, la alegría y la esperanza. Y sabía que pase lo que pase después, este momento siempre sería una parte esencial de la historia de Mai y la mía. Después de que la cena terminó, conduje a Mai a su casa. La noche ya había caído, el aire fresco y tranquilo, pero dentro de mí había una sensación extraña, indescriptible. Apenas unos minutos antes habíamos estado conversando alegremente, pero ahora el coche avanzaba por una calle vacía. El sonido del motor resonando suavemente como una melodía tranquila. Todo parecía normal, pero no podía negar que había una tensión flotando en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de Mai, abrí la puerta y salí. Sentí una suavidad al abrirle la puerta a Mai, sonreí y le dije adiós. Pero entonces algo inesperado ocurrió, cambiando todo en un instante. No imaginaba que desde lejos, cuando estábamos junto al coche, Tuna, la mujer que amo, regresaba del mercado y al vernos nos sorprendió. Esa imagen de Mai y yo tan cerca hizo que Tuna se detuviera, como si el mundo de repente se derrumbara. No podía verla, pero sabía que en ese momento el corazón de Tuna se había quedado en silencio. No podía creer lo que veía, no entendía por qué la persona que amaba estaba junto a otra mujer. Mientras sus sentimientos seguían siendo todos para mí, yo estaba tan cerca de otra persona. Tuna nos miró, pero todo a su alrededor parecía desvanecerse. Solo quedaban sus pasos pesados y un sentimiento de ruptura. Luego Tuna dio la vuelta y se fue rápidamente.
Sus pasos ya no eran firmes como antes, parecía que cada uno de ellos estaba cargado de peso. No podía verla, pero sabía que lágrimas caían silenciosamente en silencio. Tuna no pudo retener sus emociones, y yo no sabía que en ese instante su corazón se había roto. Mientras tanto, Mai y yo seguíamos conversando felices, sin saber que un doloroso malentendido había ocurrido. Sonreí con calma, me despedí de Mai sin saber que el corazón de Tuna se estaba desplomando. Todo parecía no haber cambiado, pero en la oscuridad una herida profunda estaba formándose sin que yo me diera cuenta. Esa sensación tal vez nunca la entenderé hasta que todo se descubra. Tuna ya no era la mujer fuerte y confiada de antes. La sensación de traición, la soledad y el dolor la rodeaban como una pesadilla, y yo parado ante una encrucijada importante sin saber que esta verdad y estos malentendidos decidirían el futuro de Tuna y el mío. En esa oscuridad conduje de vuelta a casa sin saber que el mundo de Tuna se había derrumbado en un solo momento. Ella necesitaba tiempo, necesitaba espacio para enfrentar todas esas emociones. Y antes de que la verdad salga a la luz, sabía que tendría que enfrentarme a muchas sorpresas y dolorosas realidades. Tuna llegó a la granja, pero su mente no podía alejarse de la imagen de Mai y yo. Cada paso, cada respiración de ella parecía un peso pesado. No sé si intentó cerrar la puerta de su habitación, pero los pensamientos y las emociones que la atormentaban no cesaban. No podía escapar de la obsesión por la escena que había visto. Las lágrimas caían silenciosamente como el dolor que no sabía cómo enfrentar. Tuna había creído que nuestro amor sería duradero, que superaría todo, pero ahora no estaba tan segura. Todo seguía tranquilo por fuera, pero en su interior era como si una tormenta se estuviera levantando minuto a minuto. Necesitaba entender todo, no podía permitir que un malentendido lo destruyera todo. Pero sería capaz de explicarlo todo, sería capaz de ver el dolor que ella estaba soportando. Esa pregunta seguía resonando en mi cabeza. ¿Podría nuestro amor superar todos los malentendidos, las heridas, o serán esas mismas heridas las que nos alejen aún más? ¿Podría Tuna perdonarme y podríamos seguir el camino que comenzamos? ¿O todo esto será el final de un amor que ya no es el mismo? Tanto Tuna como yo nos encontrábamos ante preguntas difíciles de responder. No sabía qué pensaba ella, pero en el fondo entendía que este amor no se podría dejar ir tan fácilmente. Pero tal vez la verdad y la confianza sean la clave para que encontremos nuevamente el camino perdido. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que este amor puede continuar o todo cambiará para siempre? Déjenme su opinión en los comentarios y acompáñenme mientras esperamos los próximos giros de esta historia. Chị gái Alex thở phào, biết chút bỏ được gánh nặng đèn hơn bấy lâu. Trong mắt chị một điều cảm phục lặng lẽ hiện lên, cảm phục sự kiên cường và bao dung của người phụ nữ trước mặt. Họ cùng bước vào nhà. Trong căn phòng nhỏ, đứa bé vẫn ngủ say trong chiếc nôi, ánh nắng dịu nhẹ lên qua khung cửa, phủ lên gương mặt trẻ thơ kia một vẻ ăn hành đến khó tả. Chị gái Alex tiến lại gần, nhẹ nhàng bế đứa bé lên tay, ánh mắt chị chợt sáng lên, nụ cười tự nhiên nở trên môi. Câu trả lời vẫn còn phía trước và chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đợi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo.